Hola, bienvenidos a Progin Technologies. Yo soy Cristina Carrasco y esta es la parte 18, Namespace en C#. En esta lección veremos lo básico sobre los namespaces, cómo utilizar los alias y los diferentes miembros para los namespaces. ¿Por qué utilizar namespaces o cuál es la ventaja de utilizarlos? Básicamente tenemos dos ventajas principales al utilizar los namespaces. Estos nos ayudan a organizar el código y nos proporcionan una forma de evitar conflictos de nombres en nuestras aplicaciones, especialmente si tenemos proyectos muy grandes. ¿Y qué significa esto? Pues veamos un ejemplo. Digamos que estoy trabajando en un proyecto y este proyecto, llamémoslo proyecto A, tiene dos equipos de desarrolladores. Tenemos al equipo A y también tenemos al equipo B. Tenemos el proyecto A con los equipos A y B trabajando en este. Entonces, digamos, si quisiera organizar el código por equipos, podría decir que quiero el namespace proyecto A.equipo A para que todo el código creado por el equipo A quede en este namespace. Y aparte otro namespace proyecto A.equipo B para que el código creado por el equipo B quede guardado ahí. Esta sería una forma de organizar el código por namespaces. Pero si nos vamos a un ejemplo más realista de lo que hacen las empresas al trabajar con código, digamos que el código se puede organizar por funcionalidad. Por ejemplo, si estuviéramos creando un sistema, podríamos crear el namespace proyecto.ventas para almacenar todo lo referente a las ventas. Y de este mismo modo podríamos tener el proyecto.compras y tener todas las clases relacionadas a las compras. Así que los namespaces nos ayudan a organizar el código. Antes de crear un ejemplo para ver cómo funcionan los namespaces y cómo nos ayudan a organizar el código, veamos cómo utiliza los namespaces Microsoft. Entonces, incluso Microsoft utiliza los namespaces para organizar su código. En este caso, el código dentro del Net Framework. Por ejemplo, desde la parte 1 hemos estado utilizando la clase console. Y si vemos console.writeLine, que es lo que hemos estado utilizando, entonces, si pongo el mouse encima de la clase console, podemos ver que viene del namespace system. Y si le doy clic derecho, ir a la definición, podemos ver que efectivamente está dentro de un namespace que se llama system. Entonces, console está dentro del namespace system. De igual manera, como Microsoft utiliza los namespaces para organizar el código, nosotros podemos hacer lo mismo y crear nuestros propios namespaces. Si tenemos el equipo A y el equipo B y queremos organizar el código para estos equipos dentro del proyecto A, tendríamos que hacer lo siguiente. Entonces voy a crear el namespace aquí, va a ser el namespace para proyecto A. Abro y cierro las llaves. Y dentro de este voy a crear otro namespace que va a ser para el equipo A. Entonces, todas las clases que pertenecen al equipo A deberán ser creadas dentro del namespace equipo A. Digamos, por ejemplo, que quiero tener una clase A, y esta clase va a tener un método de imprimir. Entonces, public static void imprimir. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues solo mostrar un mensaje, console.writeLine, y el mensaje va a ser equipo A, método imprimir. Entonces tenemos la clase A que está dentro del namespace equipo A y este namespace equipo A está dentro del proyecto A. Si alguien quisiera utilizar esta clase, tendría que poner proyecto A.equipo A.clase A para tener el nombre completo de la clase con todos sus namespaces. Entonces, en el método main, si quiero hacer uso del método imprimir dentro de clase A, tendría que hacer lo siguiente. Entonces, aquí tendría que poner proyecto A.equipo A.clase A.imprimir. Y si corremos el programa control F5, vamos a ver que vemos el mensaje equipo A, método imprimir, el que habíamos puesto en el método imprimir. Podemos utilizar el namespace completo, como en el ejemplo, o podemos agregar un using con los namespace. Entonces, podemos tener aquí using proyecto A.equipo A. Y al agregar este using, pues ya no necesitamos poner el nombre completo aquí, sino que como ya lo estamos agregando, ya tenemos acceso a todas las clases, a todos los miembros del namespace equipo A. Hagamos una copia del namespace proyecto A para agregar al equipo B. Entonces voy a copiar todo esto hasta aquí y lo voy a pegar acá abajo, pero voy a crear otro namespace aquí que va a ser equipo B.
Y con esto pues vamos a tener dos namespace, proyecto A.equipo A y proyecto A.equipo B. Y ambos tienen pues la misma clase A con mismos métodos, y también vamos a cambiar aquí para que diga equipo B, método imprimir. Si vemos cómo quedó el código, tenemos la clase A en proyecto A.equipo A y también tenemos la clase A dentro de proyecto A equipo B. Y si queremos llamar a este método imprimir dentro de clase A pero de equipo B, ¿cómo lo podemos hacer? Pues hay dos maneras de hacerlo. Una es utilizando el nombre completo con todos los namespaces. Entonces vamos a tener aquí proyecto A y si pongo punto, fíjense, ahora hay dos namespaces, está equipo A y también equipo B. Entonces llamaría a este equipo B punto clase A punto imprimir. Y con esto, con el nombre completo, pues aquí estoy llamando a la clase A pero de equipo B y aquí estoy llamando a la clase A pero del equipo A. Si corremos este ejemplo, podremos ver los dos mensajes que vienen en cada una de las clases con los diferentes namespaces. Entonces, esta viene de proyecto A equipo A y esta viene de proyecto A equipo B. Bien, digamos que quiero agregar otro using para el equipo B en lugar de poner el nombre completo para la clase. Entonces, using proyecto A punto equipo B y pues le quito aquí. Entonces, como vemos, esto nos genera un conflicto porque ambos namespaces tienen la misma clase. El error dice que hay una referencia ambigua. Si ponemos el mouse encima, aquí dice clase A es una referencia ambigua entre proyecto A.equipo A clase A y proyecto A.equipo B clase A. Entonces, hay dos formas de arreglar este problema. Una es utilizando los nombres completos para ambas llamadas. Entonces, voy a comentar esto y vamos a poner aquí proyecto A.equipo A. clase A. Y la segunda, con el nombre completo, proyecto A.equipo B. clase A. Esta sería una forma de arreglarlo poniendo el nombre completo de los namespaces junto con la clase. Con esto se arregla el conflicto de nombres. Pero si no quisiera estar llamando mis clases de esta manera porque es un nombre muy largo, lo que puedo hacer es utilizar alias para los namespaces. Y para utilizar los alias sería de este modo. Entonces puedo poner un acrónimo PA que significa proyecto A, EA que significa equipo A. Entonces tengo el acrónimo PAEA que es proyecto A equipo A y puedo poner otro PA proyecto A equipo B EB. Entonces PAEA está haciendo referencia a proyecto A equipo A. Y PAEB hace referencia a proyecto A equipo B. Ahora lo que puedo hacer aquí, en lugar de tener el nombre completo, puedo simplemente utilizar el acrónimo. Entonces pongo PAEA, que sería el del equipo A, y PAEB, que sería el del equipo B. Y de este modo ya no tengo que escribir todo el nombre largo, sino que tengo un alias para el using aquí, una directiva de alias para los using o para el namespace. Con esto pues ya pongo el alias en lugar de poner todo el nombre completo. Podemos resolver la ambigüedad entre los nombres de las clases utilizando el nombre completo con todos los namespaces o asignando directivas de alias a los namespaces. Hay dos propósitos para utilizar las directivas de alias. El primero es para resolver o evitar ambigüedad entre los nombres y el otro propósito es si los nombres de los namespaces son muy largos y no queremos estar utilizando nombres tan largos, pues podemos simplemente crear un alias con algún acrónimo o un nombre más corto. Ok, muy bien. Voy a remover proyecto B y dejar solo esto. A ver, remuevo esto y entonces voy a dejar solo esto. Y hagamos algunos cambios al código agregando más namespace a más using. Entonces using system.collection, por ejemplo, y también puedo agregar using system.configuration. Muy bien, aquí tenemos a clase A.imprimir. Y si nos preguntamos de dónde es que viene esta clase, a simple vista no lo sabemos porque no estamos utilizando el nombre completo con todos los namespaces. Entonces, a simple vista, mirando el código, no podemos saber de cuál de todos los usings que están acá arriba proviene la clase A. Puede venir de system o de proyecto A.equipo A o de system.configuration.
A menos que vaya y ponga el mouse encima de la clase y vea el nombre completo con todos los namespaces, en realidad no sé de dónde viene esta clase. Entonces, a menos que haga esto y vea esto, en realidad no sé de cuál de todos los using puede venir esta clase. Entonces, algunas personas creen que no es bueno tener los usings acá arriba, sino que es mejor utilizar el nombre completo para saber de dónde es que vienen las clases. Entonces, aquí se dividen las opiniones en quienes creen que hay que utilizar el nombre completo y quienes creen que hay que utilizar los using, porque poner los nombres completos con todo el namespace nos haría escribir mucho código. Por otro lado, tenemos que a simple vista no sabemos de dónde viene cada clase. Y por otra parte, también tenemos que hay que escribir mucho código al utilizar siempre los nombres completos. Así que esto es como una discusión. Algunas personas prefieren utilizar las directivas using y no tener que poner todo el nombre completo de la clase, pero la desventaja sería que no sabríamos de dónde viene esta clase a menos que pongamos el mouse encima y veamos el nombre completo. Por otra parte, una forma de utilizar la directiva using y de algún modo poder saber de dónde vienen las clases es crear alias. Entonces, si creo un alias aquí, que sería PA equipo A igual a proyecto A.equipo A, y ahora utilizo aquí el alias PA equipo A.clase. Al crear el alias PAEA puedo llamar a la clase con este alias y el nombre de la clase, como se muestra aquí, ¿no? Entonces creé este alias y al crearlo lo llamo aquí. Y con esto, pues a simple vista ya puedo saber de dónde es que viene. Entonces, esto de utilizar los alias viene a arreglar esa como controversia de o pongo todo el nombre completo o hago uso de un using aquí para agregarle namespace. Pues una alternativa entre medio de esas dos opciones es poner un alias y de este modo ya no escribimos un nombre tan largo ni tampoco se pierde el hilo de dónde es que viene esta clase. Así que aquí al agregar el alias, solo con ver el código ya sé que clase A viene del acrónimo PAEA, que significa proyecto A equipo A, y sé que es un alias de proyecto A equipo A, y esto nos permite pues escribir nombres más cortos y que sea fácil identificar de dónde viene cada clase. ¿Por qué utilizar namespaces? Pues son utilizados para organizar nuestros programas y también nos proporcionan asistencia para evitar conflictos entre nombres de clases. Otro concepto importante es que los namespaces no corresponden directamente a un archivo, directorio o ensamblador. ¿Qué quiero decir con esto? Si vemos este proyecto, se llama Introducción a C#, es el nombre del proyecto. Y dentro de este proyecto, pues sabemos que tenemos los namespaces, proyecto A, equipo A, también tenemos proyecto A, equipo B, y además también tenemos la clase program. Entonces, si compilo este proyecto, dándole clic derecho aquí al proyecto y luego compilar, lo que está pasando es que todo este código de C# es compilado y nos va a generar un assembly. Para ver el resultado de la compilación tendríamos que abrir la carpeta del proyecto. Bien, entonces si abro la carpeta del proyecto, que sería aquí, clic derecho y luego abrir carpeta en el explorador de archivos. Aquí hay una carpeta bin y dentro está la carpeta debug. Y aquí es donde está nuestro proyecto ya compilado. Este archivo, introducción a C#.exe, no se ve la extensión, pero para verla podemos ir a vista, opciones y luego aquí en ver. Vamos a ver, creo que es mostrar. No, mostrar. Es una opción para mostrar la extensión. Ok. Esta, ocultar la extensión de archivos para tipos de archivos conocidos. Al quitársela ya vamos a poder ver la extensión. Entonces, este es el resultado después de compilar el proyecto. Introducción a C#.exe es el assembly. Este va a ser nuestro assembly. En este assembly tenemos la compilación de todo este código. O sea, dentro del assembly va a existir proyecto A, equipo A, clase A. También va a existir estos namespaces con esta clase y también va a existir esta clase program. Como vemos, el assembly es el mismo, o sea, es el mismo archivo, introducción a C#.exe, pero puede contener diferentes namespaces y diferentes clases adentro. Ahora, esta misma aplicación la podemos escribir en una forma diferente. Por ejemplo, para las clases dentro del namespace proyecto A, equipo A, puedo agregar un nuevo proyecto. Entonces, para agregar a esta clase,
y estos namespaces, puedo agregar un nuevo proyecto. Entonces, para agregar un nuevo proyecto, vamos aquí, le voy a dar clic derecho a la solución, luego en agregar, nuevo proyecto. Y una vez aquí, vamos a agregar un proyecto de biblioteca de clases. Entonces, está seleccionado el lenguaje C#, aplicaciones de Windows y tipo de proyecto de biblioteca. Y lo que voy a agregar va a ser el de biblioteca de clases del Net Framework, porque este tipo de proyectos de Net Frameworks, así que vamos a utilizar este. Y le voy a dar siguiente. Y aquí me pide que le ponga un nombre, entonces le voy a poner proyecto A. Proyecto A. Equipo A. Ese va a ser el nombre de nuestro proyecto. Crear. Y pues automáticamente ya tenemos aquí un nuevo proyecto agregado, proyecto A, equipo A. Y este proyecto tiene esta clase que se llama class 1, pero le voy a cambiar el nombre a clase A. Me pide que si quiero cambiar todas las referencias, sí. Y ya quedó el nombre aquí, clase A. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es copiar este código que está aquí dentro de clase A para allá. Entonces lo copio y lo pego aquí, guardo. Entonces, como ahora ya tengo proyecto A, equipo A, el namespace proyecto A, equipo A con la clase A y el método imprimir aquí en este otro proyecto, como ya lo tengo aquí, pues ya no necesito que exista aquí, entonces lo voy a remover de acá. ¿Ok? Bien, entonces ya pasamos proyecto A, equipo a otro proyecto y la clase también. Ahora hay que hacer lo mismo para este proyecto A, equipo B. Entonces, para hacer lo mismo para el proyecto A, equipo B, tendré que igual clic derecho en la solución y después en agregar nuevo proyecto. Lo que voy a agregar va a ser el mismo, biblioteca de clases de Net Framework, siguiente. Y el nombre le voy a poner proyecto A. Equipo B. Entonces le voy a dar crear. Ahora ya tenemos el otro proyecto. Y lo que voy a hacer aquí es cambiar el nombre a esta clase. Se va a llamar igual clase A. Sí, quiero cambiar todo. Y lo que voy a hacer de acá de program, voy a copiar el método imprimir. Lo voy a pasar para acá. Esta es la clase A dentro de equipo B, ¿no? Lo paso. Entonces, como ya tengo el código de proyecto A, equipo B aquí en otro proyecto, ya lo puedo remover de acá, ¿no? Entonces voy a remover esto de acá. Y pues también voy a remover esto porque pues ya no es necesario, ¿no? Y también voy a remover esto. Muy bien, entonces ahora en el proyecto Introducción a C#, nada más tenemos la clase Program con un método, con el método main, y es todo lo que hay aquí. Entonces ahora los otros namespaces de proyecto A, equipo A, existen en estos otros proyectos que van a generar otros assemblies diferentes. Vamos a revisar los cambios que hicimos. Creamos otro proyecto llamado proyecto A, equipo A. Copiamos el contenido de clase A que estaba en el proyecto Introducción a C#, en la clase Program. Ahí teníamos un proyecto A, equipo A con una clase A, copiamos el contenido y lo pasamos para acá. Entonces, esto nada más tiene un método imprimir que lo que hace es mostrar equipo A, método imprimir. Y luego removimos el código del namespace proyecto A, equipo A de este otro proyecto, Introducción a C#. Después repetimos todo lo mismo, pero para proyecto A, equipo B. Entonces, ahora en lugar de tener todos los namespaces acá en un solo proyecto, lo que tenemos es el código mejor organizado, cada uno en su respectivo proyecto. Y al compilar cada cosa, quedará en su propio assembly. Entonces, si voy a compilar la solución otra vez, lo que va a pasar es que va a compilar cada proyecto en su respectivo ensamblador o assembly. Entonces, voy a compilar otra vez, clic derecho, compilar. Y vamos a abrir la carpeta en el explorador de archivo. Entonces, si lo doy clic derecho aquí a la solución, clic derecho y luego abrir carpeta en el explorador de archivo, vamos a ver que ahora tenemos diferentes assemblies. Ya no tenemos nada más este. Entonces, si abro proyecto A, equipo A y abro el bin y luego el debug, tenemos aquí una biblioteca de clases o una DLL. Esta DLL ahora es el assembly de proyecto A, equipo A.
Y dentro de esta DLL tenemos la clase A con el método imprimir. Y para probar esto podemos revisar la DLL. Entonces, para revisar la DLL tendremos que ir aquí a inicio, luego buscar el Visual Studio 2019, la versión que yo tengo, la que ustedes tengan instalada. Después abrir este Developer Command Prompt. Entonces abrimos esto, se inicializa y aquí hay que escribir ildasm.exe y presionar Enter. Entonces esto abrirá el ildams, que es el Microsoft Net Framework IL Disassembler. Y aquí lo que podemos hacer es abrir el archivo. Podemos abrir esa librería y ver qué es lo que tiene adentro. Entonces nada más la arrastro de aquí para acá. Y si vemos, aquí dice que tenemos un namespace proyecto A equipo A, y si lo abrimos, dice que hay una clase A y que esa clase tiene un método imprimir. Como nosotros creamos esta biblioteca o DLL, ya sabemos que va a existir una clase A y que adentro va a tener un método imprimir, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? De igual manera, si vamos hacia atrás, en las carpetas, vemos que también hay una carpeta para proyecto A equipo B. Si la abrimos, vemos a bin, luego de book, podemos ver que también hay una DLL o biblioteca de clases para este proyecto. Muy bien, entonces si vemos la solución, tenemos una solución con 3 proyectos y ahora cada uno de los equipos tiene su propio proyecto con su propia clase A. Y lo que vamos a hacer es utilizar estas clases dentro del proyecto principal, Introducción a C#. Entonces, para importar un proyecto dentro de otro hay que hacer clic derecho en las referencias aquí del proyecto y luego agregar referencia. Como vamos a agregar referencias de tipo proyectos, tenemos aquí de ensamblados, pero vamos a agregar esta de proyectos. Al darle clic ya nos muestra los 2 proyectos disponibles que hay para agregar referencia. En este caso, solo hay que hacer clic aquí para seleccionar ambos y luego aceptar. Entonces con esto, si vemos aquí dentro de referencias de el proyecto Introducción a C#, ya tenemos referencia a proyecto A.equipo A y otra referencia a proyecto A.equipo B. Y ahora que las referencias ya fueron agregadas, ya podemos empezar a hacer uso de estos assemblies en la clase program. Entonces, abrimos la clase program y aquí puedo agregar using proyecto A.equipo A. Y vean esto, entonces tenemos proyecto A, el namespace en el assembly de proyecto A equipo A en esta DLL, en este archivo. Y también tenemos a proyecto A dentro de proyecto A.equipo B. O sea, los dos namespaces existen, o sea, el mismo namespace más bien, proyecto A, existe en 2 archivos diferentes. Los namespaces no corresponden directamente a un archivo, directorio o assembly. O sea, pueden ser escritos en diferentes archivos y aún así pertenecer a un mismo namespace. Y con el ejemplo que les acabo de mostrar, podemos, digamos, entender un poco más a qué se refiere esto. Como vimos, tenemos 2 proyectos, cada uno generando su propio assembly o DLL y cada DLL con sus propias clases, pero ambos utilizan el mismo nombre de namespace, que era proyecto A. Digamos que los namespaces se pueden crear en cualquier parte y al momento de crear un programa podremos pensar que hacer el mismo namespace existe en el mismo assembly, que todo el código correspondiente a un namespace está junto en un mismo archivo. Podríamos pensar eso, pero como vimos en el ejemplo, esto puede no ser así. Podemos tener proyectos separados compartiendo un mismo namespace. Y los namespaces pueden ser anidados de 2 maneras. ¿A qué me refiero con anidados? Pues a que un namespace exista dentro de otro. Y una forma de anidarlos, si vemos aquí la clase A, puede ser esta, que tenemos namespace proyecto A.equipo A. Esta es una forma. La otra forma sería pues separarlos así, proyecto A, y luego tener namespace equipo A aquí adentro. Entonces esas serían las 2 maneras. Una es teniendo separados por punto los nombres de los namespaces, por ejemplo, proyecto A.equipo A, y la otra es teniendo uno dentro de otro, o sea, abriendo y cerrando las llaves y poniéndolos uno dentro de otro, utilizando la palabra reservada namespace.
Entonces sigamos importando los proyectos al proyecto principal. Entonces aquí en Introducción a C#, en la clase Program, ya tenemos el using para proyecto A, equipo A, y ahora vamos a importar el otro using proyecto A punto equipo B. Y si queremos utilizar clase A, vamos a tener el mismo problema que antes, un conflicto de nombres. Y para evitarlo, podemos utilizar los alias de los namespace. Entonces voy a crear otro alias aquí, proyecto A, equipo A. Ese va a ser el alias o las iniciales. Proyecto A, equipo B. Y este va a ser el alias para el otro. Ahora con los alias, si quiero utilizar la clase A dentro de equipo A y equipo B, puedo hacerlo agregando el alias. Entonces vamos a utilizar el primero, proyecto A, equipo A, punto, clase A, punto, imprimir. Vamos a llamar el método imprimir. Y ahora el segundo, proyecto A, equipo B, punto, clase A, punto, imprimir. Y si corremos el proyecto, podremos ver los mensajes correspondientes a cada clase. Control F5 y como vemos tenemos aquí equipo A, método imprimir, equipo B, método imprimir. Las directivas de alias para los namespaces nos sirven para cuando tenemos nombres de namespaces muy largos y queremos utilizar uno más corto o un acrónimo. Y esto nos ayuda a que el programa sea más fácil de leer y escribir. También otra ventaja de utilizar los alias es que podemos evitar conflictos entre nombres de clases. Muy bien, entonces hemos visto este ejemplo de namespaces y también hemos visto cómo evitar conflictos de ambigüedad en los nombres utilizando el nombre completo de la clase con todos los namespaces, como se ve aquí en el ejemplo. Utilizando el nombre completo aquí, proyecto A, punto equipo A, podemos evitar los conflictos de nombre o la ambigüedad. Y también podemos evitar los conflictos agregando alias o directivas de alias para los usings. Hasta ahora hemos visto que un namespace puede contener clases y también otros namespaces. Entonces, si vemos aquí el código de esta clase, podemos ver que un namespace puede contener clases y también vemos que un namespace puede contener otros namespaces. Entonces, un namespace puede contener a otro namespace, puede contener clases o class, puede contener interfaces o interface, puede contener estructuras o struct, también puede contener enumeradores o enums, puede contener delegados o delegates. Hablaremos de clases, interfaces, estructuras, los enums y delegados en próximas lecciones. Y pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Para recursos adicionales recuerden visitar el sitio web pragentech.com y te deseo que tengas un excelente día.